nota que es amigo, y segundo, tenemos que presentar el libro, ¿no? Pero vamos, realmente tenemos trayectoria juntas en la vida, nos ha ido, como ahora ve uno los índices, ya que estamos en un foro económico, ¿no? Que se van juntando y separando, y que pues, pasa lo mismo con nuestras vidas, estamos relativamente juntos, después hemos estado fuera, pero había. Y ya que ha habido un momento de confidencia, pues se ha puesto, yo me he puesto hasta, como dicen en mi tierra, colorado. Pero sí me acuerdo de su padre, o sea, yo sí me empezó a gustar la neurocirugía o el sistema nervioso, fue por culpa de su padre. Era un excelente profesor de psiquiatría y de psicología, y realmente eso impacta. Bien, entonces, dicho eso, yo para mí, la idea de esta presentación en un ambiente, pues, por un lado, es extraordinariamente cordial, porque está lleno de amigos. El 90% no son médicos, con lo cual es un problema para empezar a entender. Pero el por qué, bien, yo voy a ir con un poquito de orden, entonces lo iremos entendiendo. En primer lugar, en esta diapositiva he puesto son los autores que hay de Madrid, y para mí pues, ha sido realmente pues, un orgullo el que a la llamada de hacer algo en España que sirviera de base para un futuro, pues respondieran pues, todos los servicios de neurocirugía que están metidos en esta especialidad que es realmente rara. Eso éramos como los chalaos dentro del grupo de neurocirugía. Y eso de probar que son 22, en España hay 60 servicios, y bueno, y son más, pero son 22, significa los más punteros, es decir, prácticamente todos, los que son los importantes. Entonces, la otra cuestión es que yo, en nombre de todos, quiero dar las gracias a la Fundación Rafael del Pino. Yo creo que lo mejor es no decir nada, porque yo me emociono primero pues, viendo a Ana, viendo a su hija, y viendo a su hijo, y también pues, al director de la Fundación. Entonces yo creo que sobran las palabras. Solamente tengo el entrañable recuerdo, o puedo decir también públicamente, ya que Enrique ha empezado pues tengo la experiencia, me considero afortunado, de haber estado una serie de días con Rafael del Pino. Y aprendí mucho, aprendí a ver lo que era una persona extraordinariamente inteligente, atrayente, que se dejaba querer y que te infunde algo que te hace, pues no lo sé, intentar ser más. Y él mismo lo dice, en la carta de presentación de la Fundación, yo he destacado esa frase: los objetivos deben alcanzarse también con deseo de excelencia. Y tiene su importancia. Entonces, yo utilizo este foro por una serie de casualidades, y es verdad que es un foro económico. Yo estoy subido aquí en una tribuna que no me corresponde. Los médicos no hablamos de otra cosa y parece que el dinero no. Pero sí quiero aprovechar para una cosa. Creo que es extraordinariamente importante, y me ha dado esa ocasión, a que sea un granito de arena en el fondo los médicos se están quedando pasivos, y creo que los médicos deberían de empezar a levantarse un poco y a no solamente hacer la medicina bien, meterse en eso que hablan mucho pero después hace poco nos dejan poco, que se llama la gestión. Por ejemplo, voy a poner más aquí una cosa porque no es cuestión de... Pero ahora se lleva la factura esa en la sombra que están dando los hospitales. Yo creo que como médico sería mucho más importante estudiar la relación entre coste y resultados. El coste viene de la parte económica, los resultados los sabemos nosotros, los que tenemos y los que podemos tener. Y eso no se estudia, y eso significa que el futuro está atrapado, a lo mejor por personas que solamente miran economicistamente la medicina. Bien, lo he dicho en una tribuna económica. Pero como estamos hablando de gestión, hay otra parte que yo creo que es importante de la gestión, y también quiero despertar a mis compañeros, y también hablo en nombre de ellos, que es hay un problema de gestión de la comunicación, de la información. Cada vez estamos más los médicos mediatizados por las entidades político-administrativas. Y yo creo que es bueno este tipo de reunión donde los médicos face to face van hacia la sociedad, diría civil, o hacia la sociedad normal, hacia, no lo sé, se le puede decir que incluso no son los usuarios, es decir, todos al final vamos a ser pacientes, y de entrada está siendo paciente aguantando el rollo que estoy dando, pero esa es decir, tenemos que estar en una situación, los médicos, de decir, probablemente sin intermediario, que es lo que hacemos.
y que es lo que a lo mejor necesitamos para aquí, porque al final eso va a repercutir y porque además es nuestra obligación, hablando también en términos económicos, al final la sociedad española nos mantiene desde el punto de vista económico y gasta mucho para que nosotros tengamos un producto que al final repercuta en ello. Dicho ese rollo, ahora me voy a meter en el libro. Entonces, ¿esto qué es? Es la primera cosa. O sea, que dice, bueno, neurocirugía funcional, entendemos la estereotáctica, ya se nos va de la cabeza. ¿De qué trata? Entonces, voy a intentar de una forma un poquito ágil, y espero que no se duerma mucho, de que consigamos entender qué es esto. Y al final, pues justifique por qué lo presentamos hoy. Es decir, primero ya, los que me han precedido, claro, me han gallanado muchísimo. Entonces puedo ir más rápido. O sea, ha sido una especie de obsesión, pero nos remontamos prácticamente a un siglo, que es cuando empezó. Hay una cosa que es importantísima del cerebro. Yo voy a intentar dar ideas simples y que se vayan quedando. No, una cosa importantísima del cerebro. Es el único órgano donde cada parte tiene una función diferente. Comparativamente, por ejemplo, el hígado, el riñón, el bazo, todas las células son normales, y son todas iguales, se dedican a lo mismo. El cerebro, siendo neuronas, no se dedican a lo mismo. Una habla, otra mueve, otra siente, otra ve. Cada parte del cerebro tiene una función diferente. Y eso se empezó hace un siglo a ver, con corriente farádica, y había, son fotos del libro de mi padre, 1920. Y estaba ya traducido al español en 1914 en Alemania, en Europa, como siempre pasa toda la idea, pues había ese tipo, y había ya una idea, o sea, una inquietud de ver esa corteza cerebral que cuando uno lo abre es igual, ahí arriba, es igual, pero si uno ponía una corriente, no era igual. Entonces, hay ahora el problema a la inversa, porque como si uno mueve la mano con una determinada zona, los cirujanos sobre todo no podemos ser tan brutos de entrar por esa zona, porque la mano se liquida para siempre. Luego había que empezar a saber para qué servía cada parte, o sea, cómo estaba Dios y para qué servía. Y ese ha sido el reto a lo largo de este siglo. Esto lo sistematizó en la corteza cerebral. En el cerebro hay otra cosa que es muy curiosa. O sea, la corteza cerebral la neurona está en las partes más fuera, por eso tiene el hueso que tiene que protegerlo. Pero el sistema de hacerlo en la naturaleza es muy curioso, que todo lo que funciona está absolutamente en la corteza, lo que funciona es lo más superior. Y tienen conexiones que van hacia adentro. Es así. Pero eso, por otro lado, ha sido una ventaja porque nada más que abrir ya podemos nosotros empezar a registrar eléctricamente y ver, y estimular y ver si mueve la mano, si oye, etc. Todo eso lo sistematizó Penfield, el neurocirujano, con un neurofisiólogo que era Jasper en Canadá. De manera que, por un lado, estudió bien la corteza cerebral, lo que es el cerebro, que es la parte más superior del hombre como humano, con relación a los animales. Y de camino conseguía detectar dónde estaba el foco epiléptico para resecar o quitar esa zona que producía epilepsia, que no dejaba vivir. Bien. De hecho, en esa época, años 40 que estamos viendo, lo más accesible era la corteza cerebral. Y le dieron el premio Nobel a Ivan Moniz, que era un neurólogo que empujó a un neurocirujano, que era Almeida, para que hiciera un corte de los lóbulos frontales. Eso habían hecho experiencia ya, todo eso va cargado siempre. Y de manera que enfermedades o trastornos psicóticos muy graves, por lo menos se quedaban algo solucionados. Tan importante fue, y eso se ha olvidado, se olvida, que a este señor le dieron el premio Nobel. No fue una salvajada, le dieron el premio Nobel, 1949. Entonces sí que por esa época, y eso hay que tener en cuenta una cosa que es extraordinariamente importante. En los años 40 o 50 no había medicaciones. Ya ha nombrado el doctor Rojas, el profesor Rojas, la neuralgia del trigémino. No había tegretol, no había nada. Entonces, eran enfermedades terroríficas. Entonces, lo único que había era la cirugía, era la única posibilidad. Entonces, se empezó a ver, a nivel animal, clínico, etcétera, realmente una especie de revolución en cuanto a ver la relación entre anatomía y función, anatomía y fisiología, que era una de las cosas, y después meterse más profundamente no en el cerebro, sino en la parte de dentro del cerebro, los núcleos subcorticales. Que en eso nos parecemos más al reino animal, pero
que podría, entonces, como si fueran la central, si yo apago, como lo de la central de las casas, lo de la luz, si yo apago la luz, se me puede a lo mejor, pues sí, a lo mejor se me apaga una cosa que está pasándose de la raya y deja de dar guerra. Eso era el objetivo. Entonces, de hecho, en otra idea muy simple, y así ya vamos avanzando, es decir, el cerebro funciona porque hay neuronas que están inhibiendo y porque hay neuronas que están excitando. Ejemplo, la gente muy educada está muy inhibida, come eso con cuidado, está. La gente que no se inhibe después ya sabemos lo que es. Pero el problema es decir, luego la inhibición en el fondo es muy superior. Bien, llega una enfermedad y se carga esa inhibición. Por ejemplo, en el Parkinson, abajo. Se carga de esa inhibición. Entonces esos núcleos inhibidores desaparecen. ¿Qué pasa? Que los núcleos exaltadores que se ponen a bailar hacen que el enfermo esté temblando. Y no hay que lo pare. ¿Qué hace la cirugía? Ha llegado a saber qué núcleo es el que está desinhibido y está temblando y le pegaba una lesión y el enfermo dejaba de temblar. Hombre, una lesión cerebral, sí, pero el enfermo deja de temblar, puede comer, puede vivir, es decir, se le ha ganado calidad de vida. No le hemos curado el Parkinson, pero ha ganado calidad de vida. Eso era el concepto, es decir, y ese es el concepto de la neurocirugía funcional. Una enfermedad trastorna la función del cerebro. Y la medicina intenta balancear en otro nivel, pero intenta balancear de manera que el enfermo gane calidad de vida. Pero claro, ahora estamos hablando de los núcleos profundos y cómo se llega. Primero, cómo se llega. Abrir no se puede. Primero, y después, otra cosa que es importante es que yo estoy en el sitio. Estamos hablando de núcleos de 1 centímetro y últimamente las dianas son de medio centímetro de diámetro. ¿Cómo se hace eso? Entonces, el Excel, entre comillas también europeo, diseña esa guía que voy a presentarlo y es como la cuadratura del círculo. Es decir, yo tengo el cerebro que es casi una esfera. Yo lo pongo dentro de un cubo, que son esas, que es lo sujeto al cráneo, que no se mueve. Y en ese cubo yo hago las coordenadas para ver dónde está en la lesión donde tengo que llegar. Y entonces de ese cubo yo al final le pongo una corona aquí que se puede mover así y que además tiene un carro que se mueve así. Es decir, ese electrodo es como si yo tuviera una bóveda o una semiesfera y ese punto central de la semiesfera lo puedo poner en el sitio del cerebro que a mí me interese. Siempre llego ahí. Lo pongo así, 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 siempre va a llegar abajo. Entonces fue realmente muy simple, como pasa muchas veces en medicina y muchas veces en la cosa de la vida, pero realmente fantástico. Dura desde los años 40, dura seguida. También. Entonces ya teníamos seguridad de llegar al sitio. Y después hay unos procesos que ya se han hablado de ANDA, etcétera, para saber llegar a dónde queremos llegar, que ese es otro problema. Entonces, eso es como la historia. ¿Dónde estamos? O sea, ¿cómo ha ido evolucionando la neurocirugía? Y entonces hay 4 grupos de enfermedades clásicas en esa época terrorífica, y hoy día también, la epilepsia, el dolor, los trastornos del movimiento, entre los cuales está el Parkinson, y los trastornos psicóticos, de ahí la psicocirugía. Son como las 4 grandes que hay. Bien, ¿cómo ha ido evolucionando? Cirugía de la epilepsia. Ya hemos visto que se hacía, se abría, se estimulaba, penfiling. Pero hoy día la tecnología nos permite, esto era el quirófano de Puerta de Hierro, que yo tuve también la suerte de poder trabajar. Esto es una guía estereotésica especial donde se introducían electrodos. El enfermo estaba despierto. Y se podía estimular y recoger, hasta que cogía la zona epileptógena que se diseñaba en un mapa, se sabía dónde se estaba y después se llevaba otro día a quirófano y se resecaba. El 60% de los enfermos operados en esa época se quedaron sin crisis, mortalidad 0, y morbilidad me parece que fue el 2%. O sea que no estábamos, años 70, y era muy complejo. Hoy día nos lo han puesto mucho más fácil. Es decir, esto, la imagen de la izquierda es una resonancia. Y jugando con el ordenador se pueden conseguir, por ejemplo, pues ver que el tumor está aquí y está en la vena. Y nosotros cuando abrimos, exactamente igual, solo que el ojo humano no ve el tumor. Y nosotros lo podemos detectar después poniendo esa manta que decimos, esos electrodos, y va detectando los límites hasta que se pueda quitar y solucionar el problema. Es decir, las cosas se han mejorado muchísimo. Más todavía, podemos incluso tener a un enfermo
en que se colocan electrodos, eso se vuelve a cerrar, se tiene en una sala especial donde el enfermo está despierto, se está conectado, se estimula o no se estimula, y acaba uno viendo que cada electrodo de eso sirve, por lo que hemos hablado, para mover la mano, mover el pie, ver lo que es decir, sabemos la función y además se registra y se ve, por ejemplo, como está aquí, que aquí es donde empieza una crisis epiléptica, luego nos vamos por aquí, lo que hay que resecar es esta zona de aquí, no todo, lo hemos localizado. Más fino todavía, que es más complicado, porque hay que poner menos. Los electrodos profundos, esos que hemos visto de puerta de hierro, y esto es con el neuronavegador, esto de la princesa. Estudian al enfermo las crisis, y eso ya es un problema, no voy a... La cosa es que dicen, esto puede estar en tal sitio, y le pongo el mínimo número de electrodos dentro de esa zona, hasta que se consigue esto, y se consigue realmente. Es decir, cómo se ve que aquí hay un punto donde se inicia la crisis y de ahí se expande al resto de los electrodos. Esa es la zona que quita, no una gran zona. Es decir, cada vez es menos agresiva y más segura. Los trastornos del movimiento, del Parkinson. Hoy día, antes se hacía lesión, ya he hablado de que el temblor y la lesión. Hubo en los años 80, Benavid, francés, o sea, también europeo, es muy curioso, yo insisto, pero muchas veces los hispanoamericanos realmente son formidables, pero las ideas vienen, por lo menos, vienen mucho de Europa. Entonces, él propuso, en vez de, o sea, lo hizo ya venía de antes, pero era una cosa de decir, bueno, antes se hacía lesión, problema, si te equivocas, le dejan dos lesiones, la que tenía el enfermo y la que tú has provocado, y lo cual no tiene ninguna gracia. Y si no te equivocas, le dejas una lesión de todas maneras, que no es que sea porque es un núcleo, es decir, que tampoco es que tienes que tocar un puntito del cerebro y que ya las personas cambien, no señores, estamos hablando de redes, no es tan, entonces no es tan fácil. Entonces lo que se vio y se ha descubierto es, si se pone un electrodo y se pasa una cantidad de corriente continua, las neuronas trabajan con electricidad, pero claro, la electricidad del electrodo les puede, y las neuronas no pueden trabajar, pero no se mueren. Entonces, ese Parkinson, ese enfermo con Parkinson, se le pone el estimulador y se para. Se para el estimulador y las neuronas malas, de todas maneras, reemprenden su acción mala, que vuelve a temblar. Se pone el estimulador y se para. No es que generemos robots, sino que respetamos el cerebro. De manera que si en un futuro hay una medicación que da la casualidad que se necesitaría ese núcleo alterado que estuviera normal, pues nosotros estaríamos bloqueando la terapia. De esa manera, primero, no lesionamos. Segundo, si va bien, fenómeno, y si no va bien, retiramos el electrodo y se acaba. Luego es muchísimo menos agresivo. Ahora, para llegar ahí hace falta tecnología, que también he dicho el doctor Navarrete, que son todos esos cables, donde se llegan a introducir eso en la diana, que se ve, cómo se queda el electrodo, y aquí está. Nosotros vamos profundizando antes de poner el electrodo normal, se pone un electrodo que es como una exploración, que se llama microelectrodo. Termina en micro en la punta y es capaz, en los quirófanos actuales, de registrar la actividad de una neurona. Entonces dices, no, pero una neurona no es una cosa que son de miles, y yo lo comparo muchas veces como los rebaños. Uno va por el campo, y empieza una vez, de una vaca, pues hay vacas. De un cordero, pues hay corderos. O sea, no está muy claro. Y los núcleos trabajan así. Entonces, ese ir descubriendo rebaños de neuronas nos va llevando, primero nos va llevando al sitio y segundo confirma que estamos en el sitio que queremos y ahí lo dejamos. O sea, realmente una tecnología extraordinariamente compleja, como para que no haya artefacto en un quirófano, porque hay que ir aumentando para registrar la actividad que son microvoltios de la membrana de una célula, es realmente muy complejo. Eso se conseguía hace escasamente, de forma sistemática, no lleva ni 10 años. En los laboratorios de experimentación sí era fácil, pero era fácil porque había los aparatos, pero no a nivel humano. Cirugía del dolor, que es un esquema, por ejemplo, curioso de entender ese balance del cerebro. Además, yo creo que lo hemos experimentado todo. El cerebro, que es la T arriba, nosotros recibimos siempre la sensibilidad normal. Y además hay un sistema del dolor que por lo menos, si no fastidia, pero te está diciendo que ahí está, no molesta. Pero eso, las dos juntas, el cerebro está tranquilo. Si nosotros recibimos de pronto un estímulo doloroso, un dolor de muelas, por ejemplo, la compuerta, esa es una teoría de la compuerta del mesal igual, es una cosa muy compleja, pero el dolor hace así y se va al cerebro y la compuerta se para, se quita los estímulos sensoriales. ¿Por qué? En el fondo el dolor está diseñado para que si nos duele lo solucionemos, por algo es un mecanismo de defensa. Y se acabaron todas las historias, el enfermo está absolutamente bloqueado hasta que se solucione su dolor. O sea, en el fondo está bien.
Ahora, nosotros podemos hacer lo contrario. O sea, por ejemplo, si aumentáramos las sensaciones, se bloquea el dolor. Por ejemplo, ese mismo dolor de muelas por la noche, que no hay sensaciones, duele muchísimo, y de día que está la persona entretenida y es exactamente la misma muela, el mismo individuo y la misma historia. Y sin embargo, de noche no hay que lo aguante, porque la sensibilidad disminuye. Bien, eso es el balance del cerebro, curioso. Bueno, pues la neurocirugía puede hacer dos cosas. Una, o yo corto a la derecha la vía del dolor, o yo puedo poner un estimulador en la vía sensitiva y aumentar la sensibilidad y entonces hacer que la compuerta, me da igual, se vaya para allá y el dolor se bloquee. Eso se hace hoy día. Por ejemplo, la estimulación de la corteza motora, donde con resonancia magnética sabemos dónde mueve la mano, la cara o lo que queramos, se puede colocar un electrodo al final, o una serie de electrodos que está estimulando. Y eso inhibe el dolor. Y la psicocirugía. O sea, los trastornos psicóticos, que es otro problema extraordinariamente grave. Hoy día, también lo ha dicho Enrique Rojas, está el trastorno obsesivo-compulsivo, esto es una enfermedad nuestra de los controles en ese sitio. La depresión parece que empieza a haber también una diana para poder poner un electrodo y que vaya con una cierta con capacidad de mejorar. La psicocirugía se mejora, cada vez más los tratamientos no son sustitutivos de medicación, sino lo que se hace es que se pone y entonces después el psiquiatra, el neurólogo, lo que sea, va jugando entre comillas con la estimulación y la medicación. Es muy curioso, donde se une la electricidad con la bioquímica. Y este es el primer caso que se hizo en España, que fue de la estimulación de un muchacho con una agresividad y oligofrénico. Este muchacho llevaba 3 años atado en la cama, a pesar de la medicación, porque se hacía lesiones a sí mismo, a la familia, etc. Y lleva 5 años en un centro y en su casa con su padre. Esto es la publicación, que lo refrenda, que entre otras cosas, también como cosa curiosa, es el tercer caso de esa misma patología de estimulación que se describe en el mundo. Pero eso es, digamos, ya nosotros los neurocirujanos funcionales, lo que éramos muy raros, nos dedicábamos casi más que a operar, a ver cómo funcionaba el cerebro, y los cirujanos normales lo que les gusta es operar. Y pegamos un frenazo a la situación. Dijimos, sí, operas, pero ¿dónde? O sea, ¿sabes dónde estás? Porque no se puede ya hoy día decir, se quedó hemipléjico. Ya no, eso es del siglo pasado. Entonces, la neurocirugía funcional es real, que con toda la parafernalia que tenía, el equipamiento, la fortaleza de poder investigar y ver al enfermo en el acto quirúrgico, se ha trasladado a la neurocirugía general. De manera que los neurocirujanos prácticamente como rutina utilizan las tecnologías de esa neurocirugía funcional que antes estaba en otro sitio. De manera que nosotros, muy brevemente, nosotros podemos estimular la corteza motora, por ejemplo, y ponemos el electromiograma en la mano y el enfermo, aunque esté dormido, sabemos que estamos en la mano o en el pie. Depende de los cables que le pongamos entre la máquina y el enfermo. Al revés, podemos estimular una zona periférica y ver dónde está la sensibilidad, en qué zona. O podemos ver, como en este caso, sabemos dónde está la vía óptica, ese tumor, y sabemos que no debemos de traspasar aquí. Entonces, el neurofisiólogo está haciendo potenciar, una luz con unos luces especiales en los ojos, y nosotros colocamos dentro del cerebro, por aquí, unos electrodos en la región occipital. Y el neurofisiólogo está sistemáticamente haciendo la luz y recogiendo. Luego, por esta parte de aquí está pasando una señal. Si el neurocirujano empieza a pasar, si se empieza a acercar, el neurofisiólogo dice, cuidado, que está empezando a aumentar la amplitud, está pesando no sé cuánto, y entonces te va alejando del sitio. Luego no llegas a invadir ni a cortar. Y también se puede controlar la audición. O, como se ha hablado, del broca, que eso se hace con el enfermo despierto. Hay dificultades para ponerlo dormido, otras cosas, sobre todo el habla. El habla es algo que dormido pues no podemos, aunque también es fuerte. Entonces, eso es la parte de función, hasta eso hemos llegado. Es decir, no solamente en sí mismo la neurocirugía ha desarrollado el dolor, la epilepsia, sino que además ha exportado al resto de sus compañeros toda la capacidad de conocer la función mientras se va operando. ¿Y qué pasa con la estereotaxia? Que es el otro título del libro. ¿Eso qué es?
Entonces la estereotaxia, prácticamente taxi, por ponerlo de alguna manera, pues todo es como el taxi, lo lleva a algún lado. Y estéreo es en el espacio, luego ya entonces es fácil. Entonces son sistemas que nos tienen que llevar a un sitio determinado en el espacio. Volvemos otra vez, el cerebro es una esfera, no sabemos dónde andamos y es todo igual como el hígado, pero funciona diferente. Luego tenemos que saber en dónde estamos, primero llegar y después controlar. Entonces la estereotaxia ha ido desde esa guía a este es el quirófano del Hospital de la Princesa, este está en el muñeco para que no haya ninguna. Entonces, todas estas estrellitas, esto está en el microscopio, esto está lo de la cabeza del enfermo, estos son las cámaras que es el neuronavegador. Y nosotros podemos tener al enfermo fijo y haber estudiado previamente lo que tenemos y tener después unas imágenes en 3D que según pongamos el puntero que tengamos o el microscopio, pues nos va a decir exactamente los 3 planos del espacio en dónde estamos. No lo que el cirujano cree que está, que es muy diferente. Entonces, con el neuronavegador nosotros podemos ya con una exactitud, o sea, hay un error menor de 1 milímetro, llegar a esos núcleos basales de la época de y alcanzar dianas como en el Parkinson hoy día, que el diámetro del núcleo subtalámico es menos de medio centímetro. O, como pasa aquí, esto es una lesión pequeña que la ha traído a propósito, se puede operar, esto es un cavernomo pequeñito que producía epilepsia y se puede encontrar. Y está profundo. Antes era imposible. Y después, en este sentido, era mucho más difícil, antes era inoperable, porque no se llegaba, no se encontraba. Seguía con su epilepsia. Y hoy día, lo más difícil era encontrarlo, ya lo encontramos, y después quitarlo, digamos, entre comillas, es fácil. O podemos ver un camino, o sea, esto está en la zona de Rolando, donde mueve, pero aquí hay una parte blanca que son las fisuras, y entonces ahí es agua. Entonces, ¿dónde está esa fisura? O sea, en el cerebro, pues está todo desproporcionado. Donde si yo cojo con mi microcerebro abro, me voy a encontrar la lesión. Pues con el neuronavegador te sirve para ver dónde está el camino y seguir el camino. Por eso se habla de neuronavegador. Aparte que hay una parte muy bonita de poética, porque fue Yasser quien hablaba de hacer, a través de los surcos del cerebro, se puede profundizar 1, 2, 3 o 4 centímetros de acuerdo al cerebro en lesiones muy profundas, y no como antes que se abría el cerebro. No, se separa el cerebro. Y como en esos surcos había agua, que el líquido cefalorraquídeo, de ahí la navegación, porque además son así. Y de ahí se puso navegar y después la neuronavegación. Por ahí vienen los dos tiros. Pero total que este aparato, este equipo, puede ir metiendo cada vez más información. Por ejemplo, aquí está la imagen del microscopio online. Luego, si está el neurofisiólogo con sus señales, ya se empieza a saber esa respuesta dónde estaba, en qué zona, ¿no? Y va uno resecando y sabe uno exactamente dónde se llega. Es decir, eso ocupa cada vez mejor. O, por ejemplo, que ya quizás son los últimos avances que está viendo en el neuronavegador, y es, ya no solamente estamos hablando de neuronas, sino que hay unos sistemas con la resonancia que es muy curioso, es un programa complejísimo, donde lo que vemos, todo que es la portada del libro, son los haces de comunicación entre las neuronas. Y entonces, se puede, dependiendo de la patología, y ahí empieza el problema, elegir haces determinados y respetarlos. Entonces, por ejemplo, este haz grande de este enfermo, esto era lo que se llama la cápsula interna. Como toquemos ahí, hemipléjico. Se acabó. Y esto estaba profundo. Pero aquí hay un hueco, es decir, se podía llegar, en vez de por aquí, que es lo más convencional, llegar por aquí. Y entonces va llegando, y además, a medida que va llegando, pones un electrodo, y el neurofisiólogo estimula, y sabes que estás lejos. Y si estás cerca, no te metes. Y la enfermedad se puede quitar, llegar, quitar, y no dejarla sin lesión neurológica, por lesión neurológica. Hemos avanzado más, ya estoy terminando, y poniendo la concepción de operar en 3D, como la tele, pero operar en 3D se ha trasladado a la cirugía de columna. Y yo creo que es una influencia de los neurocirujanos. Ahora voy a hacer propaganda de la neurocirugía, pero nosotros tenemos un concepto de cirugía mínimamente agresiva en la columna. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que son importantes. La función de la columna, de sostén, y la función del sistema nervioso que está dentro de la columna. Tenemos que tener cuidado. Y la única forma de tener cuidado es saberse la anatomía, aparte de controlar la función. Entonces, hay sistemas como esto, que es un arco que está motorizado y que gira como pone aquí. Al girar, eso técnicamente es un TAC. Y entonces da unas imágenes
otra vez de nuevo en los 3 planos del espacio. Entonces nosotros en esas imágenes, por ejemplo, podemos poner un puntero mientras estamos operando con microscopio y ver que estamos, en este caso del disco, en una área de disco. Y estamos exactamente en el sitio que queremos. ¿O no? Y cambiamos. Y poner, por ejemplo, y diseñar los tornillos. Se puede y ver, no, nosotros queremos hacer esto. Entonces, incluso se pone virtualmente un tornillo, se hace el calibre de por dónde, de manera que el tornillo se introduzca exactamente por hueso, no se meta por aquí, que está en negro. Entonces, con el negro navegador hoy, en la columna, las posibilidades que hay de error y poner un tornillo mal es prácticamente el 1 por 1000. Un cirujano expertísimo tiene el 6% de provocar un problema neurológico por colocación de tornillo. Eso es real, pero eso cuesta dinero. La tecnología. Coste, resultado. Entonces, esa es la situación. O sea, ayuda. Y ahora viene otra cosa que ya es lo ideal. Es decir, operar sin operar. Bueno, que me dice, pues sí, sin abrir la cabeza. Eso es lo que la gente ya mismo me gusta la cabeza. Sí, bueno, vale, de acuerdo. Pero puede haber. La radiocirugía. También del Excel, de ese europeo. Entonces, eso es. Yo ahí voy a ir muy rápido, porque rapidísimo, pero además se vuelve a entender. Es decir, si yo coloco a un enfermo un punto del cerebro donde está la lesión, después son incluso tumores benignos o malformación arterioverosa inoperables por los cirujanos convencionales. Pero si yo coloco ese centro en el centro de una semiesfera, que se puede construir de 2 formas, o bien, ya lo veremos, la gamma unit que era del Excel, que son bolas de cobalto que se abren y coinciden, o sea, están convergentes en un punto. ¿Qué ocurre? Pueden ser 200 o más fuentes de energía de la radioterapia convencional, que hay que explicárselo a las personas, que esto es radioterapia del cáncer, pero que no lo es, porque no tiene usted, es hilos de 1 milímetro, colimado, pero pueden ser cientos. Pero todos coinciden en un punto. ¿Qué pasa? Que esta radiación pasando por aquí hace menos daño que el sol por la tarde, o el sol por la mañana, ¿sabes? Por ejemplo, pero realmente la coincidencia son miles de RATs, es decir, mata incluso a tumores y a cosas benignas. Entonces no hace daño menos donde uno quiere, sin abrir la cabeza. Pero, ¿qué pasa? Que eso a partir de ahí, esa es la gamma unit, que es un casco enorme y grande y que coincide y el enfermo estaría aquí. Y esto se hace coincidir con el centro. Y estos son un acelerador lineal, uno de ellos, que esto puede rotar girar alrededor de la cabeza y hay controles de sistemas de neuronavegación que están detectando cómo se mueve el enfermo, y si no se mueve, y si no se para la máquina, y de aparatos de rayos X. Estos son rayos X que de vez en cuando dan, de manera que si el enfermo se moviera, se para. Porque claro, la idea es que no se puede mover. E incluso la máquina da solamente cuando se respira, en un momento de la respiración, para que no haya ningún movimiento. Es decir, la exactitud que se está consiguiendo de manera que en ese sentido vuelve a ser algo que la neurocirugía está aportando al resto de la medicina. Es decir, la radiocirugía empezó siendo una tecnología neuroquirúrgica y hoy día cada vez más se está aplicando a la próstata, pulmón, mama, etcétera, cada vez más a medida que esto va evolucionando. Pero esto requiere, yo creo que nos podemos imaginar, un esfuerzo formidable de tratamiento de imágenes, de software, etcétera. Estamos hablando en 3D, control de enfermos, extraordinariamente complicado. Pero se está consiguiendo. O sea, yo ya, y con esto termino, que este presente que es real, y dice, bueno, el futuro, pues puede ser el futuro que puede parecer, no es ciencia ficción, es una realidad que se está consiguiendo y que está madura. Y así ya termino. Yo quiero, en primer lugar, pues agradecer a todas las entidades que han ayudado y colaborado en este libro, y especialmente pues a mi Hospital de la Princesa y mi Facultad de Medicina. El Hospital de la Princesa, como no se falta, es uno de los 4 hospitales de la Universidad Autónoma, y este es mi equipo. Y lo hago siempre, pero lo hago de verdad, de corazón. No solamente a mi equipo de neurocirugía como representación, hay aquí enfermeras y hay otro personal, sino yo creo que sí es verdad, así como me meto un poquito al principio, pero es verdad que los médicos necesitamos de personas inteligentes que estén al mando de la sanidad. Y después, a cada uno a su nivel, como el doctor del gerente y el director médico, que también que te ayuden en el hospital. Es decir, la conjunción entre médicos y administración yo creo que es fructífera. Algunas veces hay y otras veces que le vamos a hacer. De manera que también yo ya se ha hablado de la Sociedad de Neurocirugía,
Dentro de esa estamos una sociedad regionalista o de la Comunidad de Madrid, y después la que hemos hecho de la Sociedad de Neurocirugía Funcional. Ese logotipo fue generado con la idea, en vez de que el cerebro estuviera localizado, estos colores como ya hay una idea de que el cerebro está todo en red, y desde aquí a aquí están absolutamente todos interconectados. Ya no se pone aquí una fisura y los cirujanos que lo puedan entender. Y la idea esta de futuro, esto sería como la estereotaxia, es decir, el cerebro funciona como un todo, está ahí conectándose. Y la estereotaxia cada vez más desde lejos y no invasiva, tanto en la exploración como también en el tratamiento que se está intentando. Y yo solamente terminar diciendo que al final, siguiendo la frase de Rafael del Pino, cuando uno lo ve despacito dice, bueno, el libro pues no hemos terminado. Y lo digo a mis compañeros neurocirujanos que están aquí. O sea, esto es el comienzo de algo, porque es verdad que dice que los objetivos deben alcanzarse también con deseo de excelencia, y a partir de ahí es una rueda que no se acaba nunca. Muchas gracias. Bueno, hemos asistido, yo creo que a una explicación ha hecho Rafael García de Sola lo difícil, lo ha hecho fácil, aunque la gran mayoría de los que están aquí esta tarde no sean expertos, pero el interés del tema es enorme. Me estaba acordando mientras escuchaba de cómo ha sido la investigación en psiquiatría y en neurocirugía en los últimos años. Tú antes comentabas de Erasmoni, que fue premio Nobel, con el doctor Almeida Lima, y cómo entraba Erasmoni, que empezó a hacer que el cerebro entrando por el ojo, metía por aquí el aparato de instalación, y que realmente pues, fue lo primero. La gente al principio reaccionó mal ante esas circunstancias. El primer antidepresivo en la investigación europea se sintetiza en el año 52, o sea que hace mucho tiempo. Hasta ese momento no existía un tratamiento de la depresión. Y lo sintetiza un médico alemán que se llama Kuhn, que empezó a trabajar sobre una muestra de pacientes con un trastorno de la piel y les dio colenipramida clorada, es decir, un tricíclico, es decir, un fármaco con 3 aminoácidos cíclicos con la estructura clorada en uno de ellos, y comprobó que casi ningún paciente había mejorado de la piel, pero el 80% de los enfermos habían mejorado su estado de ánimo y minimizaban las afectaciones de la piel. No olvidemos que la piel es el segundo vestido, ¿no? Con lo cual diseñó el primer elevador del ánimo en el cerebro. Nosotros tenemos un ordenador pequeñito del cerebro que se llama la neurona, del que sabemos casi todo y del que desconocemos casi todo también. ¿No? Se sabe mucho y no se sabe nada. Nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas. Y entre unas neuronas y otras hay entre 10.000 y 100.000 conexiones. Es decir, hay una amalgama de neuronal extraordinaria. Pero en esta cirugía uno va directamente a una neurona. Pensemos que el proceso se hace mediante unos microscopios de gran aumento y se miden esto en unas unidades específicas. Por lo tanto, los avances son enormes. Se habla mucho hoy de lo que es la salud. Nosotros somos los tres que estamos aquí, somos médicos. La salud corporal es el silencio del cuerpo. Cuando estamos sanos, nuestro cuerpo no manda señales. De hecho, el dolor, lo ha dicho el doctor García de Sola, el dolor es una señal de aviso de que algo va mal. Se puede hacer una compuerta, se puede poner un electrodo. La salud psíquica es más complicada. Yo confieso que veo en la consulta gente que me dice, mira, que me ha gustado un informe de que estoy perfectamente sano. A mí no es fácil hacer un informe de ese tipo. Tendría que estar con ustedes cuántas semanas en distintas estaciones del año. Y claro, que en este año tenemos tiempo para eso, ¿no? Pero bueno, la salud mental, la salud psicológica es equilibrio, es armonía, es capacidad para amar, para dar amor, tener un proyecto de vida. Bien, yo creo que late aquí la idea de que el libro es importante, es interesante y está lleno de ilusiones. Uno se hace viejo cuando sustituye las ilusiones por los recuerdos. Y también apunta el libro a la personalidad, es decir, al final nosotros buscamos los médicos la salud, en algún sentido la mejoría de los síntomas. Yo como psiquiatra he trabajado mucho en los últimos años en los trastornos de la personalidad. Hace unos años
Esto no existía como tal. El primer médico que habló de esto fue un alemán, Kurt Schneider, en el siglo pasado, hace 1940, mi padre trabajó con él en Berlín, de que la personalidad también se trastorna, igual que la piel, igual que el pelo se cae. Y quiero terminar con esta reflexión. Todos tenemos tres caras. Lo que yo pienso que soy, el otro concepto, lo que los otros piensan de mí, mi imagen, y lo que realmente soy, la verdad sobre mí mismo. Muchas gracias.